Les damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir juntos, como cada día, como cada semana, juntos la bendición de la palabra de Dios, la bendición de Dios, a través de todo lo que Dios está haciendo, a través de todo lo que Dios va a hacer, por cada uno de nosotros, por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio que ha puesto la fe en Jesucristo, por aquellos que están pasando distintas dificultades, que están pidiéndole a Dios, por la solución de sus problemas, por la solución de todas las dificultades que tienen en su hogar, con sus hijos, con su familia, con su trabajo, su negocio. La gloria sea para Jesucristo, la gloria sea para nuestro Dios, porque Él se merece toda la gloria, se merece nuestra gratitud por todo lo que Él hace y hará por tu vida. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si estás con dificultades económicas, Dios te va a sacar de todos los problemas económicos. Te va a prosperar, te va a dar toda esa bendición para que puedas seguir adelante. Si tiene un problema psicológico, si tiene un problema en su interior, Dios te va a hacer libre. Porque para eso vino Jesucristo. Para darnos la oportunidad de poder conocer el poder de Dios. De conocer la palabra de Dios, la cual tiene todo el poder para que nuestro ser humano pueda ser transformado, oígalo bien, transformado en un ser espiritual, en un hombre espiritual, en una mujer espiritual, con la fe puesta en la palabra de Dios, con la fe puesta en Jesucristo, con la fe en este Dios de poder, en este Dios de gloria, en este Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, que todo lo que es imposible para ti, para tu familia, para tu hogar, es posible para Dios. Solamente tenemos que creer, humillarnos en su presencia, arrodillarnos donde quiera que nos encontremos, donde quiera que usted se encuentre en este día. Si está ahí clamando y no sabe qué hacer con los problemas que tiene, entrégueselo a Jesucristo, entrégueselo a nuestro Dios, que Dios te va a hacer libre, que Dios te va a dar la guía a través del Espíritu Santo para que puedas caminar libre, sin ataduras, sin dificultades, y puedas glorificar el poder de nuestro Dios, el poder del Evangelio, el poder de la palabra del Evangelio. Oígalo bien, el poder de la palabra del Evangelio, la que tiene toda la bendición para el hombre y la mujer, para el ser humano, para este mundo, para sacarnos de todos los problemas. Qué tremendo, ¿no? Porque está a un paso ahí. Solamente tiene que tener fe. Solamente tiene que creer y entregarle su vida a Jesucristo. Confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Jesucristo. Confiar en lo que Dios nos ha prometido. Que nada nos va a faltar. Que todas las cosas van a ser añadidas según la fe del hombre y según la fe de la mujer, de los que crean en Él. Cuanto más fe, más añade Dios a nuestra vida. Cuanto más fe en tu corazón, más fe en tu ser interior, en la palabra de Dios, mucho más te va a dar Dios. Mucho más abundancia se derramará sobre tu vida. Depende de cada uno de nosotros hacer que se cumpla la promesa de Jesucristo por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Óigalo bien, Sin fe es imposible que Dios se agrade del hombre y de la mujer. Sin fe en la palabra de Dios es imposible que podamos lograr salir de los problemas. Por eso, si está ahí en su casa, en su hogar, en su negocio, o en cualquier lugar que esté en este momento, y no sabe qué hacer para solucionar los problemas, clame a Dios, ore a Jesucristo, tome la palabra de Dios y empiece a hablar con Él, empiece a comentarle a Él todas las dificultades que usted tiene, todas las necesidades que usted tiene, para que Dios pueda mover su mano sobre tu vida y te pueda hacer libre y pueda hacer de tu vida algo nuevo, porque todas las cosas serán hechas nuevas, dice la Biblia. Todas las cosas viejas pasaron, óigalo bien, toda tu vida antigua, toda tu vida de pecados y de desobediencia, de rebeldía, de vicio, de cuánta inmundicia hay en este mundo,
pasarán. En el momento que la palabra de Dios entre en tu vida, en el momento que la palabra de Jesucristo entre en tu corazón y sientas la presencia del Dios de gloria, óigalo bien, el poder de Dios es real. El poder de Dios saca toda enfermedad del cuerpo del hombre y de la mujer. Saca toda enfermedad, aún de las plantas, de los animales, de la tierra, del suelo, donde no llueve, donde no crece la hierba. El poder de la palabra de Dios hace que la hierba crezca. Donde los animales están enfermos, la palabra de Dios hace que los animales sanen y produzcan 100 por 1, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios, óigalo bien. Lo único que necesita es fe. Lo único que no tiene el mundo es fe. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, la que está luchando todos los días para mantener a sus hijos dentro del Evangelio, el que está luchando todos los días para mantenerse, perseverar hasta el último día de nuestra vida, óigalo bien, cada día acercarnos más a Dios, tratar de que cada día sea una experiencia nueva, según la fe de cada uno, óigalo bien, una experiencia renovada delante de Dios, del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo de Dios, el cual está sobre toda la iglesia del Evangelio de Jesucristo, aquí en la tierra, óigalo bien, no está sobre el mundo, porque el mundo no le conoce, el mundo no lo puede ver, el mundo no lo puede oír. Mire qué tremendo, mire qué bendición que tiene la iglesia del Evangelio de Jesucristo. No la iglesia católica, no estoy hablando de la religión católica, no estoy hablando de los testigos de Jehová, no estoy hablando de los mormones, no estoy hablando refiriéndome a distintas religiones terrenales, que hay muchas, miles. Estoy hablando del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la palabra de Dios que viene del reino de los cielos, a través del Espíritu Santo de Dios, el cual se revela cada día. Óigalo bien, más allá de el testimonio bíblico, de todo lo que está escrito en la obra literaria, la cual es la Biblia, más allá de eso, el Evangelio se revela cada día según la fe del hombre y de la mujer, según tu fe, según tu necesidad, según la necesidad de cada familia, de cada hogar, según el deseo de conocer y de saber del hombre de fe y la mujer de fe. El Evangelio se revela porque es un misterio, lo dice la Biblia. Se revela, se muestra, de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, de acuerdo al Espíritu Santo obrando en cada hombre y cada mujer de fe, en aquellos que son fieles a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo, a la promesa de Dios, aquellos que han tomado la decisión de creerle a Dios y no a las necesidades, y no a la situación o a la realidad en la cual está viviendo. Creerle a Dios primeramente antes de que lamentar, de que contemplar la necesidad o el dolor o el sufrimiento, antes que darle lugar a la tristeza, darle lugar al Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que la palabra de Dios pueda cambiar toda emoción, todo sentimiento, todo pensamiento y transforme la vida, transforme tu alma y transforme tu vida cotidiana. Y entonces vas a conocer el poder de Dios. Entonces vas a conocer la gloria del poder de la palabra de Dios en tu vida. Y vas a tener testimonio propio en tu propia vida para decirle al mundo, ciertamente el poder de Dios es real. Ciertamente Dios, el Dios de todo poder, el Dios que todo lo puede, el Dios de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, tiene todo el poder y es real. Óigalo bien, para que usted pueda levantar su ánimo, para que salga del desánimo, del desaliento, del cansancio espiritual interior, porque hay mucha gente cansada de luchar, mucha gente cansada de la realidad en la cual está viviendo, miseria, pobreza, enfermedad, distintos problemas con los hijos, que se han descarriado, óigalo bien, y que están caminando por el camino de las tinieblas, con distintos problemas de vicio, con distintos problemas de pensamientos. Óigalo bien, el poder de Dios renovando tus fuerzas, renovando tu
fe, renovando tu ánimo, renovándote interiormente para que todo lo de afuera sea limpiado también, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Por eso es necesario creer en la palabra de Dios. Limpiar el vaso primeramente por dentro, por nuestro ser interior. Y todo lo demás por fuera será limpio. Qué tremendo, ¿no? Porque la palabra de Dios no solamente entra y hace un nuevo ser interior en el hombre y la mujer, sino que sana el cuerpo físico. La palabra de Dios saca la enfermedad, saca los demonios, saca los espíritus inmundos, saca todo síndrome, saca todos los problemas neurológicos, transforma todas las cosas, regenera los órganos vitales del cuerpo físico, regenera los huesos, regenera la sangre, óigalo bien, limpia la sangre, el fluido sanguíneo del hombre y de la mujer. Si no lo cree, tiene que solamente orar a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo quiero ser limpio, yo quiero conocer tu poder, yo quiero conocerte conforme a lo que dice la Biblia, con el poder verdadero que sana, que limpia, que hace milagros, que hace prodigios y maravillas. Y entonces el poder de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, vendrá sobre tu vida y empezará una nueva vida en tu ser interior y todo va a cambiar. Todas las cosas, toda realidad va a cambiar. Todas las cosas van a empezar a ser solucionadas y todo lo que tenga que salir de tu vida, de tu hogar, de tu familia, va a salir, porque el poder de Dios saca todo lo negativo, todo lo que va contrario al Evangelio de Jesucristo será quitado de tu vida, será quitado de tu hogar, será quitado de tus hijos. Y entonces empezarán a caminar por el camino estrecho, por el camino angosto, por la puerta estrecha, hacia la meta que es la vida eterna. Oigan bien, la meta es la vida eterna, entrar al reino de los cielos y su justicia. Oigan bien, entrar a la morada eterna juntamente con Jesucristo y disfrutar de todo lo que viene después de eso, porque no solamente hay que entrar al reino de Dios y su justicia, oígalo bien, después vienen distintas experiencias, cosas que nosotros ni nos imaginamos, que solamente se nos puede revelar a través del Espíritu Santo. La grandeza de nuestro Dios, la belleza de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios, tal cual como es. Disfrutar, ahí ya no va a haber una conciencia humana terrenal, ahí ya no va a haber una memoria terrenal, ahí ya no va a haber un ser terrenal, sino que va a ser un ser transformado por el poder de Dios. Ya no va a haber memoria de esta vida terrenal, de esta vida pecaminosa, de esta vida natural. Ya no va a haber recuerdos de este mundo. Será transformado el hombre o la mujer que entre a la vida eterna y nunca más saldrá de ahí, dice la Biblia. Nunca más pasarán las cosas que han pasado en esta vida terrenal. Lo dice la Biblia. Tenemos que creer, tenemos que confiar en Él, perseverar hasta el fin, dice la Biblia, porque solo el que persevera hasta el fin será salvo. Mire qué tremendo. No es aquel que se llena de bendiciones primeramente, no es aquel que va apresurado en el Evangelio y se llena de distintas cosas y hace distintas, sino el que persevera hasta el último día de tu vida terrenal, hasta el último día que tus ojos se cierren y tu corazón dé su último latido y entres a la vida eterna, entres a la morada eterna, entres a la presencia de Jesucristo y te abrace y te haga saber que ya llegaste a la meta que es la morada eterna para tu alma. Esa es la meta de cada uno, de cada cristiano, de cada siervo, de cada sierva de Dios, de cada familia, de cada uno de aquellos que están creyendo en Él, para la gloria de Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, Damos gracias al Señor y Dios le bendiga. Cada día una alabanza en nuestro corazón, una alabanza en nuestro ser interior, meditando en todo lo que Dios quiere que meditemos, en su palabra. Mire qué tremendo, somos el pueblo de Dios. Lo dice la Biblia. En un principio, la Biblia dice
nos narra que el pueblo elegido fue el pueblo de Israel, los hijos de Israel, en aquel entonces. Pero por causa de su desobediencia, Dios tuvo que valerse de su poder para escoger un nuevo pueblo para que esté delante de él. Y entonces, desde el momento que rechazaron a Jesucristo, en aquel entonces, óigalo bien, los hijos de Israel, desde ese momento el Evangelio se anuncia libremente a toda nación y lengua, óigalo bien. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, óigalo bien, usted no va a estar diciendo yo soy argentino, yo soy uruguayo, yo soy paraguayo, yo soy boliviano o yo soy español. Ya no va a haber una conciencia humana, porque todo el que entra al reino de los cielos será transformado y el único reino será el reino de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios, que todo lo llena. Óigalo bien, la presencia de Jesucristo que trae la paz, que trae la seguridad, que trae la calma, que trae ese consuelo en nuestro ser interior de todo el dolor y el sufrimiento que pueda estar viviendo en este día, de todo el dolor que pueda estar sufriendo por causa de distintas cosas. Óigalo bien, porque este mundo, esta vida terrenal tiene distintos sufrimientos, distintas formas de sufrir, distintas formas de dolor. Qué tremendo, ¿no? Porque la amargura en el hombre y la mujer hace que el ser humano se deprima, se desaliente, se desanime y empiece a menguar su energía de vida, a menguar su voluntad, y el pensamiento es negativo. Óigalo bien, porque eso es lo que quiere el diablo: sacarte el gozo, sacarte la paz, sacarte la fortaleza de vida. Pero el Espíritu Santo, óigalo bien, fue enviado para fortalecerte, para levantarte, para guiarte, para tomarte de la mano y llevarte por este camino el cual no conocemos, pero a través del Espíritu Santo vamos conociendo según lo que se revela cada día a nuestra vida, según lo que Dios va revelando cada día al hombre de fe y a la mujer de fe, al siervo o a la sierva de Dios. Cada día Dios nos va revelando sus planes y propósitos. No conocemos, no sabemos lo que va a ser mañana, pero tenemos la seguridad que a través del Espíritu Santo Dios nos puede revelar sus planes y propósitos mañana con cada uno de nosotros. Y entonces vamos a estar muchos pasos adelante de nuestro enemigo el diablo, porque el avisado ve el mal y se aparta. Óigalo bien, el avisado ve el mal y se aparta. Cuando Dios te revela, te muestra que no vayas por ese lugar, entonces vamos a evitar mucho dolor y sufrimiento, vamos a evitar muchas desgracias. El que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, óigalo bien, tiene la victoria siempre. El que oye la voz de Dios a través del Espíritu Santo tiene la victoria siempre, aunque no tenga nada en su hogar, en su casa, aunque no tenga nada en su vida. El que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios siempre va a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque lo dice la Biblia. Óigalo bien. ¿O acaso el apóstol Juan tenía algo en la isla de Patmos? Era un preso, un hombre privado de su libertad en la isla de Patmos, juntamente con muchos otros presos que había en ese lugar. No tenía nada, estaba despojado de todo lo terrenal, pero estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno de revelaciones del Espíritu Santo de Dios, lleno de revelaciones de la palabra de Dios, del reino de nuestro Dios. Y cada día Dios le hablaba, cada día Dios le revelaba, y él la plasmaba en epístolas, óigalo bien, por escritura, puño y letra de Juan. Óigalo bien, el apóstol Juan, el cual después de todo ese sufrimiento, un emperador se le antojó darle liberación. Lo liberó, lo indultó y quedó libre y murió de viejo. Fue el único profeta que no murió por causa de la espada de Roma o de los judíos, sino que murió de viejo. ¡Qué tremendo! Aunque no tenga nada el hombre de Dios o la mujer de Dios, ¿por qué te vas a entristecer cuando el poder de Dios está en tu vida? Cuando el poder de Dios está en cada uno de aquellos que le creen. Cuando el poder de Dios está en cada hombre de fe y cada mujer de fe por medio de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Hay testimonios que te ayudan a creer. Porque hay mucha gente que dice, si no tenés
esto, no tenés aquello, terrenalmente no tenés nada. Y eso es mentira del diablo. Pues eso es una mala costumbre del ser humano de decir que no tiene nada, terrenalmente es porque no está en la voluntad de Dios. Y eso es mentira del diablo. Óigalo bien, ¿eh? Si no vea la vida de los hombres de Dios en la Biblia, los profetas, léalo. Mire los hombres de Dios, llenos del poder de Dios, pero terrenalmente se habían despojado de todo lo terrenal y no tenían nada, pero estaban llenos de milagros, llenos de sanidad, llenos de liberación, llenos de poder y prodigios y maravillas del poder de nuestro Dios. Óigalo bien, porque el diablo es astuto para deprimir al hombre y a la mujer. Es astuto para meter el engaño, la mentira, los argumentos diabólicos, esas artimañas para hacerte entristecer y hacerte que te tengas lástima a ti mismo. Hay cuánta gente que se tiene lástima por la condición en la cual están viviendo, por la precaria. Mucha gente, óigalo bien, dentro del Evangelio sufre en silencio y Dios lo sabe. Jesucristo lo sabe, el Espíritu Santo de Dios lo sabe. La tristeza interior por no tener distintas cosas materiales terrenales. Cuando los hombres de Dios que caminaron en aquel entonces en la vida llenos del poder de Dios, no les importaba si tenían o no tenían, sabían que el poder de Dios estaba en ellos, sabían que la palabra de Dios estaba en ellos, sabían que Dios no lo iba a desamparar y que cada paso que hacían, que cada trayecto que hacían, Dios estaba presente para suplantar y proveer, suplirle de todas las bendiciones que necesitaban, porque ellos confiaban en Dios. Confiaban en la palabra de Dios y el poder permanecía en ellos. Y ahí hoy en día mucha gente, la tristeza superó, la tristeza, la amargura supera. Hay muchos hombres y mujeres superados por la situación terrenal y material, superados por la realidad terrenal, cuando la realidad espiritual tiene toda la bendición para que usted pueda salir de ese pozo de miseria y de pobreza. Hay gente que no le alcanza el dinero para distintas cosas, pero para eso está la palabra de Dios, para que dé al 30, al 60 y al 100 por uno, lo dice la Biblia. Pero si no hay fe, si no hay confianza en la palabra de Dios, si no hay esa confianza de dejar todo en las manos de Jesucristo, ciertamente no vamos a recibir nada. Óigalo bien, ciertamente el hombre que anda con dudas, la mujer que anda con dudas de lo que dice la Biblia, no va a recibir nada y va a vivir una vida de desgracia, de miseria, de pobreza. Porque eso es lo que quiere el diablo. Que tú no le creas a Dios, que tú no confíes en Dios, que tu corazón no confíe en Dios. Mire qué tremendo. Por eso si vemos la vida de los hombres de Dios, esos no tenían nada. Nada, lo dice la Biblia. Aquel hombre, el apóstol Pablo, después de convertirse al Evangelio, dejó todo por causa de Jesucristo. Y tenía que trabajar. Donde iba, trabajaba. Donde iba, hacía un trabajito. Y el poder de Dios estaba en él. Aquel hombre, el profeta Eliseo, oígalo bien, léalo. Dejó todo. Mató a los bueyes, hizo un asado, los cocinó, convidó a su familia, a sus amigos y se fue a cumplir la voluntad de Dios. Lo dice la Biblia, léalo. Búsquelo en el libro de Reyes. Desde el momento que sintió el llamado de Dios, desde el momento que el Espíritu Santo de Dios se reposó sobre él, por medio del profeta Elías, dice que él sintió el llamado de Dios y dejó todo para servir a Dios. Y nada le faltó a ese hombre, estaba lleno del poder de Dios, óigalo bien. Y los milagros eran una realidad. Los milagros, la liberación en otros, hombres y mujeres, pueblos, naciones, óigalo bien, hasta los enemigos fueron sometidos por el poder de Dios en el profeta Eliseo. Un ejército enorme de los sirios que venían sobre él para matarlo, dice que lo cegó el poder de Dios y lo tenían ahí en las manos para hacer lo que quisieran los hijos de Israel. Mire qué tremendo el poder de Dios, lo que puede hacer en tu vida, en la vida del hombre y de la mujer de fe. Cambiar la realidad en la cual estamos viviendo, cambiar la realidad de los hijos, cambiar la realidad de la familia. Salir de toda esa mentalidad, marginación mental, espiritual, óigalo bien,
Porque hay mucha gente marginada. Se sienten lástima de sí mismos. Porque no pueden lograr lo que quieren. Porque no pueden tener lo que quieren. ¡Qué tremendo! Cuando tenemos el poder de Dios que el mundo no lo tiene. Cuando tenemos la palabra de Dios, la cual el ser humano común no la tiene. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no conoce. El mundo no lo tiene, óigalo bien. Tenemos cosas que el mundo no tiene, que el dinero no puede comprar, que el dinero no puede otorgar, óigalo bien. El poder de Dios no se compra con dinero. No se compra con lujos terrenales, no se compra con materiales terrenales, se compra con la fe, con la obediencia, con la confianza en la palabra de Dios. Y entonces el poder de Dios viene sobre tu vida y te hace cambiar de pensamiento, te hace cambiar de mentalidad y tu corazón empieza a rebosar de gozo y alegría porque el poder de Dios hace milagro. El poder de Dios cambia toda la realidad de enfermedad del hombre y la mujer. Oígalo bien, para que usted pueda levantarse, para que pueda salir de ese pozo de tristeza y amargura que está viviendo, de ese pozo de miseria espiritual en la cual está viviendo. ¿Cuántos hombres y mujeres que confiesan a Jesucristo, pero por dentro están sufriendo? Por dentro están en una decadencia espiritual, en una confianza totalmente alejada de Dios. Porque el hombre que confía en Dios, la mujer que confía en Dios, no anda contemplando la miseria, la pobreza o lo que le rodea, anda glorificando a Dios. El que conoce a Dios anda glorificando su palabra, anda glorificando al Espíritu Santo de Dios en todo momento, anda alabando a Dios en todo momento. El que conoce a Dios no anda contemplando esta miseria terrenal, óigalo bien, de este mundo, porque los ojos están puestos en Jesucristo. ¡Qué tremendo! Por eso es necesario que cuando leemos la palabra de Dios, no solamente leerla y tener el conocimiento de lo que dice la Biblia, sino creer y empezar a decirle: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en el Evangelio, yo creo en Jesucristo, yo creo en tu Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad, que me va a enseñar todas las cosas, que me va a hacer saber lo que habrá de venir, y empezar a orar, a clamar con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y empezar a experimentar la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y entonces todo va a cambiar, entonces todo va a salir. Óigalo bien. Y la tristeza no va a tener lugar en tu corazón. La amargura, la miseria espiritual, esa mentalidad marginada espiritual. Hay mucha gente con una mentalidad marginada. Se margina a sí mismo porque cuando no ven que no tienen lo material que mucha gente tiene. Mucha gente disfrutando de cosas terrenales. Pero eso nos lleva a la presencia de Dios. Óigalo bien. Lo único que te lleva a la presencia de Dios es la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Serle fiel a Dios aunque no tenga nada. Serle fiel a Jesucristo aunque usted no tenga nada. Y entonces la añadidura vendrá sobre tu vida. Porque es promesa de Dios que lo demás vendrá por la añadidura. La gloria sea para Jesucristo. Entender, comprender, razonar. ¿Por qué le vamos a permitir al diablo que nos entristezca? ¿Por qué le vamos a permitir al diablo que meta la amargura, la tristeza? ¿Por qué le vamos a permitir al diablo que meta la duda en nuestro ser interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, sabiendo que la palabra de Dios hace milagros, sabiendo que la palabra de Dios libera, transforma, convierte a los jóvenes, saca al hombre de la droga, de la delincuencia, de cuánta inmundicia hay en este mundo? Óigalo bien. Saca al hombre y a la mujer de la enfermedad. Y desaparecen las enfermedades cuando la fe está puesta en la palabra de Dios y la confianza en nuestro Dios. Y ese poder se manifiesta según la confianza de tu corazón en la palabra del Evangelio. Óigalo bien, para que usted se levante, para que salga de esa situación, para que salga de esa condición espiritual, decadencia espiritual. Hay mucha gente que camina en este mundo confesando a Jesucristo, pero están muertos. Lo dice la Biblia. Han dejado de ser sensibles a la palabra de Dios. Han dejado de sentir la presencia de Dios. Tienen fama de que viven, pero están muertos, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Porque no han creído, no han confiado. Solamente confiesan, pero no lo están viviendo. Qué tremendo. Y no lo puede engañar a nadie. El hombre que camina con dudas, el hombre que camina con incertidumbre, con tristeza, con amargura,
no puede engañar a nuestro Dios. Todo sale a la luz. El gozo tiene que estar en el hombre y la mujer de Dios, en el siervo y en la sierva. No importa la carga que estés llevando, Dios no te va a dar una carga más de la que puedas sobrellevar. Óigalo bien, Dios no te va a poner en una situación que no puedas salir. Siempre te va a llevar hasta el límite, pero de ahí te va a extender la mano y te va a sacar. Depende de la fe de tu corazón, depende de la fe de tu alma, de tu confianza en la palabra de Dios y en tu Dios, en el Dios de la gloria, en el único Dios, en el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día, lleno de poder, lleno de gloria, con ese cuerpo de gloria, el cual lo tendrá todo aquel que entre al reino de los cielos. Óigalo bien, ese es el templo que Dios viene a buscar. Ese es el cuerpo que Jesucristo viene a buscar en el momento que Dios le dé la orden, en el momento que el Padre eterno, nuestro Dios, le dé la orden a Jesucristo que arrebatara a la iglesia de esta tierra. Ese cuerpo de gloria surgirá de este cuerpo físico y entonces, lleno de poder, lleno de luz, lleno de la palabra de Dios, entrará al reino de los cielos y su justicia, a la vida eterna. Nunca más vendremos a esta tierra. Dice la Biblia, nunca más vamos a pasar por esta vida pecaminosa, por esta vida orgánica terrenal, por esta vida carnal. Una vez que el hombre y la mujer entran al reino de los cielos, de ahí no saldrá más, dice la Biblia. Serán parte de la gloria de nuestro Dios. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética. No pierda la presencia de Dios en su vida. No pierda la gloriosa presencia de Dios en tu hogar. Por causa de la tristeza, de la amargura, por causa de distintas cosas terrenales. Confíe en Dios, confíe en la palabra de Dios. No permita que el diablo le quite esta bendición de estar en la presencia de Dios, de sentir su poder, de sentir a su Espíritu Santo, de sentir a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, de sentir la gloria de Dios en tu hogar. No le permita a su enemigo, no le permita a los demonios, no le permita a nadie que le robe la bendición de estar en la presencia de Dios, de estar en la presencia del único Dios, óigalo bien, del único dador de la vida, del único que derramó su sangre por cada uno de nosotros para que podamos tener la oportunidad de poder vivir vida eterna. Óigalo bien, no le permita a nadie. Qué tremendo, ¿eh? Qué hermosa alabanza. Hermosa alabanza que nos habla, nos revela, nos muestra. Qué tremendo. No perder la presencia de Dios en nuestro ser interior. No perder el camino del Evangelio. No desviar nuestros pasos. No desviar nuestra mirada del blanco perfecto que es Jesucristo. No desviar nuestros pensamientos. No permitirle a nadie que te robe, que te quite lo más glorioso que es la presencia de Dios en cada uno de aquellos que le creen. Qué tremendo, ¿eh? Por eso hay que meditar en Dios, hay que meditar en su palabra y entrar en esa presencia, en esa comunión con Dios, en esa intimidad con Dios, en ese vínculo espiritual con el Espíritu Santo, oígalo bien, y tener distintas experiencias espirituales, de tener distintas revelaciones, visiones. ¿Y qué importa el mundo? ¿Qué importa todo lo demás si en tu vida está Jesucristo? ¿Qué importa todo lo demás? Que se caiga el mundo si quiere, que se caiga el cielo a pedazos si quiere, que se caiga, que se apague el sol, que se oscurezca la luna. Si tú estás en la presencia de Dios, en aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo oye. Nuestro Dios, óigalo bien, no te va a desamparar, no te va a poner en resbaladero, dice la Biblia, no se va a dormir, no se va a descuidar, va a estar día y noche cuidando por ti, velando por ti. Depende de la fe de cada uno de nosotros para que toda esta bendición se manifieste en nuestra vida, para que el poder de Dios se manifieste en el hogar,
se manifieste en la congregación del Evangelio, en la iglesia de Jesucristo, en los ministerios del Evangelio aquí en la tierra. Depende del hombre de fe y la mujer de fe. Óigalo bien, porque a veces predicamos y predicamos y predicamos y ciertamente no tenemos nada, porque no estamos creyendo, porque no estamos confiando, porque no le creemos a Jesucristo, no le creemos a la palabra de Dios y no confiamos en el Evangelio. Óigalo bien, confiar es dejar todo en las manos de Jesucristo y predicar sabiendo que Dios hará lo que tenga que hacer para que todas las cosas sean hechas nuevas, para que el enfermo sea sanado, para que el que está atado, endemoniado, sea libre, para que el que tiene un problema pueda salir de los problemas, pueda ser desatado, porque todas las cosas que se desaten aquí en la tierra se desatarán en el cielo, dice la Biblia. Todo lo que se ate aquí en la tierra se atará en el cielo, es poder de Dios, la palabra de Dios es poder de Dios aquí en la tierra. Óigalo bien, para que usted pueda entender lo que tiene en su vida. La palabra que todo lo puede, que ese espíritu ya es vida, dice la Biblia, que te da vida, que te da una vida espiritual, que transforma tu ser interior, que transforma tu hogar, que transforma tu mente, que transforma tu corazón, que transforma la naturaleza terrenal en una naturaleza de gloria espiritual, de acuerdo a lo que dice la Biblia, según lo que dijo Jesucristo. Ese cuerpo que levantó al tercer día, ese es el cuerpo que va a venir a buscar de ti. Ese es el alma que va a venir a buscar. Ese es el templo que va a venir a buscar. Ese es el templo que tiene que estar lleno del poder de Dios. Óigalo bien. Y deje de andar lamentándose por lo que no tiene. Deje de andar lamentándose por lo que no ha logrado todavía. Gócese en Jesucristo, gócese en la palabra de Dios, levante su ánimo, levante su corazón, levante su alma, a alabar y glorificar a Dios, a decirle: Señor, yo sé que tú no me vas a defraudar, yo sé que tú no me vas a fallar, porque lo dice tu palabra. Y entonces usted va a vivir una vida diferente, una vida totalmente diferente a la que está viviendo. Porque hay mucha gente que está en una decadencia total, solamente están en el Evangelio por si por ahí Dios se le antoja mover su mano y los bendice. Es algo tremendo. Es algo tremendo la condición de muchos hombres y mujeres cristianos. Óigalo bien. Y cada cosa que está ocurriendo en el mundo se atemorizan y tiemblan cuando la Biblia dice que hay que confiar en Dios porque estamos en sus manos, en las manos de Jesucristo. Nadie se va a perder. En las manos de nuestro Dios nadie se pierde. Se pierde el que es de perdición, dijo Jesús, refiriéndose al diablo. Él ya está perdido, él ya está condenado, él ya no puede entrar a la presencia de Dios, él ya no puede disfrutar de lo que tenía antes de ser un mentiroso, de ser un falso, de faltar a la verdad. Qué tremendo, ¿no? Se vestía de gloria, se vestía de cuantas cosas extraordinarias del poder de nuestro Dios y de repente es un espanto, dice la Biblia. Es algo horrendo, es algo espantoso en lo que se transformó ese ser y todos los que le siguieron con él. Todos aquellos que siguieron a este ser, que fueron engañados por este ser. Mire qué tremendo, ¿eh? Todos cayeron en la misma. Todos fueron condenados, juzgados. Son reos de eterna condenación porque traspasaron los límites. Por eso es necesario leer la Biblia. Para que usted no ande blasfemando, ni murmurando, ni acusando, ni haciendo cuantas cosas. Ese le costó la salvación al diablo. La salvación a todos aquellos que le siguieron a él. Ya estamos casi cerrando en este día para la gloria de Jesucristo, comenzando una semana de toda bendición de Dios, de toda bendición espiritual. Por eso es necesario creer en Dios. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir. Sabemos que la palabra de Dios tiene bendición, que solamente tiene que creer, y solamente tiene que confiar en la palabra de Dios y usted va a ser bendecido, prosperado, va a ser sano, va a salir de los problemas que tiene, va a cambiar su vida, va a cambiar a sus hijos, va a cambiar su hogar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre eterno, por el Espíritu Santo que se mueve en toda la faz de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. En los hombres y mujeres de fe. En los hombres y mujeres que confían en tu palabra. En los siervos y siervas que confían en tu palabra. Mi Dios, glorifica tu nombre. Sanando a los enfermos. Sacando los problemas de enfermedad. Sacando los problemas de miseria. Sacando los problemas de necesidades económicas. Mi Dios, en aquellos que están pasando necesidad
necesidades, aquellos que están atados, mi Dios, aquellos que están esclavizados por los vicios, aquellos que están esclavizados, mi Dios, por distintas artimañas de nuestro enemigo el diablo, sean libres en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, mi Dios, que no volverá vacía, por tu palabra, que ese espíritu ya es vida, por tu palabra, poderoso Dios, que es viva y eficaz. Glorifica tu nombre en este día, a través de la radio, a través de las redes sociales. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Bueno, será hasta mañana. Mañana nuevamente estaremos aquí para la gloria de Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y te dejo con una hermosa alabanza. Dios te guarde.